Ejercicios del capítulo 11. Sean dos puntos A y B distantes entre sí 3 centímetros, supongamos que son estos de la figura, y dada una recta que dista 2 centímetros de A y 3 de B, hallar la circunferencia que pasando por A y B sea tangente a la recta dada. Lo primero que hay que hacer es obtener la recta que dista 2 centímetros de A y 3 de B. Nosotros sabemos que todos los puntos que distan 2 centímetros de A se encuentran en una circunferencia de centro A y radio 2. Trazamos esta circunferencia y todos los puntos, cualquier recta tangente a esta circunferencia va a cumplir que su distancia al punto A es 2 centímetros. Y si la distancia, si tomamos como radio 3 centímetros, cualquier recta tangente a esta otra circunferencia que estamos trazando cumple la propiedad de distar de B 3 centímetros. Luego, si tiene que cumplir que dista de A 2 centímetros y de B 3, pues simplemente la tangente común a estas dos circunferencias constituye la recta que cumple simultáneamente ambas condiciones. Luego esto sería la primera parte, digamos que es el planteamiento de los datos. Lo que queremos es, una vez situados estos datos, dos puntos A y B distantes 3 centímetros y una recta que dista de A 2 centímetros, luego será tangente a una circunferencia de centro A y radio 2, y una recta, y esa misma recta además que sea distante de B 3 centímetros, luego será tangente a una circunferencia de centro B y radio 3. Entonces, una vez hecha esa operación, nosotros tendríamos que estamos con los datos preparados para, a continuación, coger y hallar la circunferencia que pase por A y por B y sea tangente a la circunferencia dada. Bien. Habiendo calcado los datos en una nueva figura, vamos a resolver el caso. Es un caso de Apolonio punto recta. El proceso, si se recuerda, es que sabemos que si la circunferencia debe pasar por el punto A y por el punto B, el centro se encuentra en la mediatriz de dicho segmento. Haciendo centro en un punto cualquiera de esta mediatriz y con abertura de compás A y B, vamos a trazar una circunferencia que pase por A y por B y que por tanto el centro de la misma se encuentre sobre esta mediatriz. Hacemos centro aquí y trazamos esta circunferencia auxiliar que, como se puede ver, pasa por A y por B. Si nosotros prolongamos la recta AB hasta cortar a la recta dada en un punto, sabemos que la potencia de este punto, vamos a llamarle O, respecto a la circunferencia, es el producto OA por OB. Y ese producto es igual a la distancia OT cuadrado, siendo T el punto de tangencia de la tangente a la circunferencia trazada desde O. Por tanto, sea la circunferencia que sea, con la única condición de que pase por A y por B, se cumplirá que OA por OB es igual a OT cuadrado, luego entonces la medida OT es válida tanto para esta circunferencia como para la circunferencia solución, ya que esta circunferencia solución pasará por A y por B. Esto nos determina el segmento OT, que lo traemos a partir de O sobre la recta dada, y este sería el punto T1, que sería el primer punto de tangencia de la solución. El problema queda reducido a hacer una circunferencia que pase por A y por B y por T1, o, dicho de otra forma, que pase por A y por B y sea tangente en T1 a esta recta. Evidentemente, se pueden hacer dos cosas, o bien hallar la mediatriz, por ejemplo, del segmento AT1, y donde esa mediatriz corte a la inicial tenemos el centro de la solución, o bien por el punto T1 trazar una perpendicular a la recta dada y también en su corte con la mediatriz inicial tendremos el centro C de la circunferencia solución. Pinchando en C trazaríamos ya una circunferencia que evidentemente va a pasar por A y por B y que va a ser precisamente tangente en T1 a la recta dada. Este problema tiene dos soluciones, puesto que esta distancia OT1 se podría haber, esta distancia OT igual a OT1 se podría haber llevado sobre la recta dada a partir de O en sentido contrario, es decir, en esa otra dirección. En este caso no lo hemos hecho porque saldría de la pantalla el nuevo punto de tangencia. Ese nuevo punto de tangencia T2, que quedaría simétrico de T1 respecto a O en esta recta, junto con A y con B, define una segunda solución que sea otra circunferencia de mayor radio, que también cumple las especificaciones de este enunciado. Ejercicio número 2. Dadas dos rectas que forman 45 grados entre sí,
y un punto A de dicho ángulo que dista 2 centímetros de una de las rectas y 3 de la otra, dibujar la circunferencia que pasando por ese punto A sea tangente a las rectas dadas. Nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer es situar un punto que diste 2 centímetros de esta recta, por ejemplo, y 3 de esta. Sabemos que todos los puntos que distan 2 centímetros de una recta se encuentran en una paralela a ella, trazada dicha paralela a una distancia de 2 centímetros. Por otro lado, sabemos que todos los puntos que distan 3 centímetros de otra recta se encuentran en una paralela a esa recta, trazada dicha paralela a una distancia de 3 centímetros. Donde se corten ambas paralelas tenemos la condición simultánea de las dos distancias de ese punto a las dos rectas. Esta distancia de este punto a esta recta es 2 y esta distancia de este punto a esta recta es 3. Con estos datos así planteados, vamos a calcar dichos datos. Estamos en condiciones de iniciar el caso que se nos plantea. Este sería el punto A dado. Entonces vamos a coger y vamos a ver que la solución será simétrica respecto a la bisectriz del ángulo que forman esas dos rectas. Luego lo primero que haremos será hallar esta bisectriz. En esa bisectriz se va a encontrar el centro de la solución. Si el centro está en una recta, se recuerda aquí esta propiedad, siempre que nosotros tengamos una circunferencia o busquemos una circunferencia y sepamos la recta en la que está el centro, sabemos que cualquier punto de la circunferencia tiene su simétrico respecto a esta recta y ese simétrico constituye otro punto de la circunferencia. Por eso es por lo que si en esta recta está el centro y A es un punto de la circunferencia, su simétrico va a ser otro punto B que también va a pertenecer a la circunferencia. Vamos a hacer el trazado haciendo una pequeña ampliación de esta figura para una mayor claridad en la ejecución. Según esto, nosotros ahora vamos a reducir el caso a uno que acabamos de estudiar, que es, en vez de hacer el caso de Apolonio correspondiente a recta, punto, recta, que es el que se nos plantea, lo reducimos a un caso que es punto, punto, recta, en el que la recta es una de las aportadas. Por ejemplo, elijamos esta de la parte inferior, la que viene inclinada hacia aquí, hacia la derecha. Entonces, el proceso es hallar la mediatriz del segmento AB, que coincide evidentemente con la bisectriz anterior, hacer centro en un punto cualquiera y hacer una circunferencia que contenga a los puntos dados, prolongar el segmento AB hasta cortar a la recta a la cual tiene que ser tangente la solución en un punto, hacer la tangente desde ese punto a la circunferencia dada y sacar el segmento CT, y esa medida CT llevarla a derecha y a izquierda para tener el punto T1 y el punto T2, que son los puntos de tangencia de las dos posibles soluciones. El problema queda reducido a hacer la circunferencia que pase por el punto A, por el punto B y por el punto T2, y la circunferencia que pase por el punto A, por el punto B y por el punto T1. Como esta recta ha de ser tangente, si también por el punto T2 hacemos una perpendicular, en su corte con la bisectriz inicial tenemos el centro de una de las soluciones. Y si por T1 volvemos a hacer otra perpendicular, en su corte con la bisectriz inicial tenemos el centro de la otra solución. Luego este sería el centro de una circunferencia y este sería su radio, y este sería el centro de la otra circunferencia y ese sería su radio. Y esas circunferencias, debido a la simetría que establece su eje coincidente con la bisectriz, además de pasar por A y por B y ser tangente a esta recta, lo van a ser a la segunda recta, que en este caso no hemos considerado prácticamente para nada, más que para el trazado de la bisectriz inicial. Ejercicio número 3. El triángulo ABO es tal que AB es igual a 4, AO igual a 5 y BO igual a 4. Hallar la circunferencia que pasando por A y por B sea tangente a una circunferencia de centro en O y radio 3 centímetros. Como nos dan los datos de los vértices de un triángulo ABO y los datos consisten en la información sobre los lados de ese triángulo, lo primero que hacemos es construir un triángulo conociendo sus tres lados y sacamos así los puntos A, B y O. Esa construcción la hemos eludido por su sencillez. Una vez hecha esta operación, lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia de centro y radio 3, que es esta que tenemos aquí. Y lo que se nos pide es que hallemos la circunferencia que pase por A y por B y que resulte tangente a esta circunferencia. Este es un caso de Apolonio, que es punto, punto, circunferencia. Como se recordará, el proceso consiste en hallar la mediatriz del segmento AB, en la cual sabemos que se va a encontrar el centro de las dos soluciones del problema. Tomar
un punto cualquiera de esta mediatriz y trazar, con centro en él, una circunferencia auxiliar que, a ser posible, corte a A y a B. Perdón, corte a la circunferencia auxiliar. O sea que, además de pasar por A y por B, que corte a la circunferencia auxiliar. Esta sería la circunferencia auxiliar. A continuación, la solución pasa por A y por B. Luego AB es el eje radical de la solución y la circunferencia auxiliar. Y si unimos estos dos puntos, van a constituir también el eje radical de la circunferencia auxiliar y la circunferencia dada. Luego este punto va a representar, lo vamos a llamar C, el centro radical de las tres, de la auxiliar, la dada y la solución. Si este es el centro radical de las tres, significa que la potencia de este punto respecto a las tres es la misma. Luego, al hacer tangente desde C a la circunferencia dada, voy a tener aquí un punto T1 de tangencia, y al hacer la otra posible tangente, voy a tener aquí un punto T2 de tangencia, que son precisamente los puntos de tangencia de la solución con la circunferencia dada. Entonces el problema queda reducido a hacer una circunferencia que pase por A, por B y por T1, que sería una de las soluciones del problema, y la otra, la circunferencia que pase por A, por B y por T2, que sería la segunda. Por otro lado, si cualquiera de estas tangentes CT1 y CT2 lo son también a la circunferencia de solución, pues sabemos que el centro de esa solución va a estar en una perpendicular a la recta CT1 trazada por T1. Luego podríamos trazar por este punto T1 una perpendicular, y sabemos que en esa perpendicular se va a encontrar el centro de la solución. Como también sabíamos que estaba en la mediatriz de AB, en el corte de ambas rectas, vamos a tener este punto que va a ser, vamos a llamarle un C1, el centro de una solución, de una de las soluciones, que pasará por A, por B y por T1. Si hacemos la misma operación con CT2 y haciendo una perpendicular, evidentemente esa perpendicular pasará por O, y tendríamos aquí el punto C2, que es el centro de la segunda solución, que será una circunferencia que pase por A, por B y por T2. Y esos dos puntos, y tomando como radios CT1 y CT2, nos permiten realizar los trazados de las circunferencias solución que nos realizamos para no complicar más la figura. O sea que, repito, hemos tomado una circunferencia auxiliar cuyo centro está en la mediatriz de AB. Esa circunferencia la hemos obligado a que pase por A y por B. Hemos hallado el eje radical de esta circunferencia auxiliar y la circunferencia dada, que es esta recta, y hemos prolongado AB, y en su corte hemos tenido C. Esa recta AB representa el eje radical de la circunferencia auxiliar y la solución. Este punto C es el centro radical, trazamos tangentes CT1 y CT2 a la circunferencia dada, y estos puntos T1 y T2 son los de tangencia de la circunferencia solución con la circunferencia dada. Ya el problema se reduce a hacer una circunferencia que pase por A, por B y por T1, primera solución, y otra que pase por A, por B y por T2, segunda solución. También se puede hacer una perpendicular a CT1 por T1, y en el corte de esa perpendicular con la mediatriz tendremos C1, que es el centro de una de las soluciones, y lo mismo con la perpendicular a CT2 trazada por T2, que sería esta recta, y en su corte con la mediatriz igualmente tendremos el punto C2, que es el centro de la segunda solución. Ejercicio número 4. Dos puntos A y O distan 6 centímetros. Una recta R dista de A 6 centímetros y de O 4. Trazar una de las circunferencias que, pasando por A y siendo tangente a la recta R, lo sea igualmente a una circunferencia de centro O y radio 2. Entonces, lo primero, partimos de los puntos A y O, 6 centímetros de separación. Cualquier recta que diste de A 6 centímetros va a ser tangente a una circunferencia de centro A y radio 6, luego este radio en esta figura serían 6 centímetros. Cualquier recta que diste de O una magnitud de 4 centímetros va a ser tangente a una recta de centro O y radio 4. Luego, para que se cumplan simultáneamente las dos condiciones, haríamos la tangente común a ambas circunferencias. Una circunferencia de centro O y radio 2 sería esta que tenemos aquí, y estos datos obtenidos de esta manera los vamos a calcar ya sobre una figura nueva, que es aquella en la que vamos a resolver el caso. Entonces vamos a tener aquí la recta dada, vamos a tener la circunferencia de centro O y radio 2 centímetros, y vamos a tener el punto A, que era el otro punto de partida en esta presentación. Y una vez hecho esto, ya nos planteamos el caso en cuestión.
El caso es un caso de Apolonio, que es circunferencia que pase por un punto, sea tangente a una recta e igualmente lo sea a una circunferencia. El proceso, como se sabe, es establecer una inversión de centro en el punto A y en principio razón de inversión cualquiera. Si queremos una razón cualquiera de inversión, lo que podemos hacer es tomar como razón la potencia de este punto respecto a esta circunferencia, ya que eso va a garantizar que la inversa de esta circunferencia sea ella misma. Simplemente lo que haríamos sería trazar la tangente desde el punto A la circunferencia y con ese segmento de tangente lo tomaríamos como radio de la circunferencia de autoinversión, que sería esta. Esta circunferencia que acabamos de trazar constituye la circunferencia de autoinversión, que sirve para garantizar que la inversa de esta circunferencia es ella misma. Hemos trazado desde A la tangente, hemos obtenido el punto de tangencia. Se recomienda de una manera encarecida que en este ejercicio se apliquen para las realizaciones de las tangentes, puntos medios, etcétera, las construcciones geométricas básicas con el compás, etcétera, O sea que este trazado que hemos hecho nosotros directo no se podría hacer directo, sino que habría que hacer la tangente desde A a esta circunferencia por el procedimiento tradicional, para obtener de una manera exacta los puntos de tangencia. Esto se debe a que si no se hace así, como hay muchas operaciones que realizar para resolver el caso, pues resulta que al final los errores se van acumulando y nunca se consigue la solución deseada, cumpliéndose las especificaciones del enunciado, claro, y por eso es por lo que se requiere, ya digo, este trazado exacto. Nosotros, insisto, no lo vamos a hacer en esta explicación, pero es esencial para la correcta resolución el que se haga. Bien, nosotros ya hemos establecido una inversión de centro A y razón K, de modo que el radio de esta circunferencia constituye, como se sabe, la raíz cuadrada de K. Hallamos a continuación las inversas tanto de la circunferencia dada, que le vamos a llamar a esta circunferencia le vamos a llamar C, como de la recta dada. La inversa de esta circunferencia es ella misma, es decir, que C coincide con C', si la razón de inversión es la que acabamos de considerar, y la inversa de la recta será una circunferencia que pase por el centro de inversión. Para ello, como se sabe, lo que se hace es desde el centro de inversión se traza una perpendicular a la recta en cuestión y se halla el inverso de este pie de esa perpendicular. A este pie de la perpendicular le vamos a llamar X y vamos a realizar la construcción del inverso de un punto en este caso. Para realizar esto no hay más que desde el punto X trazar tangente a la circunferencia de autoinversión, obtendríamos este punto de tangencia, bajar aquí perpendicular y este punto sería el X', que es el inverso de X. Con ese punto obtenido hallaríamos el punto medio, insisto, por el procedimiento de hallar la mediatriz y tomaríamos ese punto como centro de una circunferencia que pasa por ahí por X, que es precisamente la figura inversa de la recta R. Perdón, el diámetro de la circunferencia es AX', no AX, como he dicho, AX', ya que X' es el inverso de X. Esta circunferencia le vamos a llamar R', que es la figura inversa de la recta R. Como la figura inversa de la circunferencia C era C' y la tangencia se conserva en la inversión, no hay más que ahora hacer tangente común a las dos circunferencias. Aquí tenemos cuatro posibles tangentes comunes, que son las dos tangentes comunes exteriores y las dos comunes interiores. Nosotros realizaremos una de las tangentes, una cualquiera de esas tangentes, supongamos que fuera esta tangente común interior a las dos circunferencias, y esta la vamos a llamar R'1. Bien, no hay más que hallar la figura inversa de esta recta y tendremos una circunferencia que es precisamente la solución del problema. Que primero, como la tangencia se conserva, si esta recta es tangente a C' y a R', la figura inversa de R'1 será tangente a C y a R. ¿Cómo se halla la inversa de una recta? Pues en este caso es muy sencillo porque esta recta corta la circunferencia de autoinversión en estos dos puntos. Luego la figura inversa es una circunferencia que pasa por estos dos puntos y por el punto A. Esa circunferencia sería ya la solución del problema. Si no, la otra opción que tenemos es trazar una perpendicular desde A a la recta, sacaríamos aquí un punto I, hallaríamos su inverso, que sería simplemente trazar aquí esta tangente, tendríamos aquí el punto I' y una circunferencia de diámetro AI' sería la solución. Y esa circunferencia, si esto está bien hecho, pues cumplirá que pasa por este punto, pasa por este, es decir, será una circunferencia aproximadamente así, de una manera genérica al trazado,
y tendríamos que esa sería la solución. Aquí el aspecto es de elipse, pero en realidad es una circunferencia, ya que estamos haciendo la construcción a mano alzada. Se puede comprobar que este punto de tangencia tiene por inverso precisamente al punto de tangencia entre estas dos, y aquí este punto de tangencia entre la recta y la circunferencia tiene por inverso también al punto de tangencia entre estas dos. O sea que se conservan esos puntos de tangencia. Insisto que esto que está aquí dibujado hemos tenido que forzar para que pasara por estos dos puntos, puesto que son puntos dobles, y para que sea tangente a esta y para que sea tangente a esta. Este trazado realizado con compás pues garantiza una precisión absoluta. Entonces, como se puede ver, esta circunferencia pasa por A, es tangente a esta circunferencia y es tangente a esta recta. Vamos a hacer ahora un comentario complementario de lo anterior. Supongamos, volvemos otra vez a los casos, esta sería la circunferencia C que coincide con C', está la recta R, esta ha sido la R', figura inversa de la recta R, y nosotros hemos dicho que para hallar la solución lo primero que había que hacer era trazar una de las tangentes posibles. Entonces aquí el enunciado no especificaba qué circunferencia solución queríamos conseguir, pero a veces hay una forma de establecerlo y diferenciar una solución de otra. Por ejemplo, nos podrían decir que la solución fuera la de mayor tamaño, o la de menor tamaño, o la segunda en orden decreciente, o la segunda en orden creciente, en fin, distintas formas. Entonces, claro, esto implicaría un trabajo arduo, porque implicaría trazar las 4 posibles tangentes. Nosotros la que habíamos trazado en el caso anterior ha sido esta, trazar las tangentes, hallar las figuras inversas y observar el tamaño de la solución. Pero a priori podemos saber qué solución es la correcta en función de esa posibilidad de dar el enunciado, y es la siguiente. Cuando la tangente común se sitúe más alejada del centro de inversión, el tamaño de la solución es menor, y cuando la tangente común se sitúe más próximo al centro de inversión, entonces el tamaño es mayor. Es decir, que esta tangente, evidentemente, si hubiéramos hecho esta otra tangente común interior, por ejemplo, se puede observar que en la primera, vamos a llamarle esta R'1 y a esta R'2, puede observarse que la distancia del centro de inversión A a R'1 sería este valor, y que la distancia de A a R'2 sería este valor. Bueno, pues como esta distancia es mayor, la circunferencia inversa tiene menor tamaño, y como esta otra distancia es menor, la circunferencia inversa tiene mayor tamaño. Entonces, para ver un análisis previo y ver los tamaños relativos de las soluciones, no hay más que trazar las posibles tangentes, que incluso se podría hacer de una manera aproximada sin necesidad de marcarlas, ver la distancia del centro de inversión a cada una de ellas y, insisto, a mayor distancia, menor tamaño en la figura inversa, y viceversa, a menor distancia, mayor tamaño en la circunferencia inversa. Y de esa manera discriminaríamos unos casos de otros. Ejercicio número 5. Dado un triángulo de vértices AB y C, de modo que AB es igual a 4, BC igual a 5, CA igual a 6, dibujar las circunferencias que con centros en los puntos AB y C resulten tangentes entre sí. Bien, aquí se aporta una nota, que ya es la que esclarece un poco el procedimiento de resolución, que dice que el incentro del triángulo dado es un punto que tiene igual potencia respecto a las 3 circunferencias solución. Vamos a suponer que tuviéramos 3 circunferencias tangentes entre sí. En una figura aparte vamos a realizar esta operación y vamos a analizar un poquito sobre esta figura cuáles serían las circunstancias, digamos, en las que se encuentra, o las condiciones, los condicionantes en los que se encuentran el triángulo definido por sus centros. Supongamos que este fuera el centro de una de las circunferencias, que este fuera el otro y que este fuera el otro. Es decir, que estos equivalen a los vértices A, B y C de nuestro triángulo. Entonces, claro, nosotros podemos observar, vamos a marcar aquí discontinuo el triángulo que nos han aportado, definido por los vértices. Nosotros podemos observar que si trazamos la tangente común entre estas dos circunferencias, esta tangente común es el eje radical de estas dos. Si hacemos esta tangente común, este representa el eje radical de estas dos, y si hacemos esta tangente común, esta representa el eje radical de estas dos, que concurren en un punto que es precisamente el centro radical de las 3. Entonces, claro, vemos que este centro radical de las 3, su distancia a los 3
su distancia a los tres lados del triángulo son iguales, porque esto es la tangente a estas dos, esta es la distancia de tangente a estas dos, y este es el segmento de tangente a esas dos. Luego esas tres distancias, esta distancia, esta otra y esta otra, son iguales. Si son iguales, quiere decir que estos puntos, que son los puntos de contacto de las circunferencias solución, equidistan de este. Luego estos tres puntos se encuentran en una circunferencia, que sería esta de aquí, que como se puede ver es la circunferencia tangente a los lados del triángulo ABC, es decir, la circunferencia inscrita a ese triángulo. Si esta circunferencia es la circunferencia inscrita y los puntos de contacto de esta circunferencia con cada lado del triángulo son los puntos de tangencia entre cada pareja de consecutivas, pues resultará que este punto será el incentro del triángulo ABC, punto de corte de bisectrices interiores, y con hacer eso tendríamos este punto, no habría más que hacer perpendiculares a los tres lados, ya que este ángulo es recto, este ángulo es recto y este ángulo es recto, y una vez los pies de esas perpendiculares son precisamente los extremos de los radios de cada pareja de circunferencias tangentes entre sí. Por eso es por lo que para resolver el problema no tenemos más que coger y hallar las bisectrices interiores de los tres ángulos del triángulo. Entonces hallaríamos esta bisectriz de este ángulo, hallaríamos esta bisectriz de este ángulo, nosotros las estamos haciendo directamente, pero en rigor habría que hacerlas por el procedimiento geométrico convencional. Hallaríamos la bisectriz de este ángulo. Esas tres bisectrices concurren en este punto, que es el incentro del triángulo. Conocido el incentro, haríamos perpendicular a este lado y tendríamos un punto de tangencia, haríamos perpendicular a este lado y tendríamos otro punto de tangencia, y haríamos perpendicular a este lado y tendríamos otro punto de tangencia. Estas tres medidas son iguales, según lo que hemos visto hace un momento. Y esto nos determina que este es el centro de una de las circunferencias de solución y este es su radio. Luego, pinchando aquí y con esta abertura de compás trazaríamos esta circunferencia, que es una de las soluciones del problema. Con centro aquí, con esta abertura de compás, trazaríamos esta otra circunferencia, que es la segunda solución del problema. Obsérvese que esta distancia es igual a esta, claro. Y pinchando aquí y con esta abertura de compás trazaríamos la tercera circunferencia y quedaría el problema resuelto. Por tanto, en este caso hemos hallado el incentro, punto de corte de bisectrices. Desde él hemos trazado perpendiculares a los lados y hemos sacado tres puntos que son los pies de esas perpendiculares, y eso nos ha determinado los extremos de los radios de las circunferencias solución. Ejercicio número 6. Dado una circunferencia C y un punto T de la misma, este punto, así como una recta R, trazar la circunferencia que, siendo tangente a la circunferencia C en el punto T, resulte igualmente tangente a la recta R. Bien, entonces nosotros vemos que si tenemos que la circunferencia de solución va a ser tangente en T, evidentemente el centro de la solución se va a encontrar en la recta que une este punto que vamos a llamar O con T. En esa recta se encuentra el centro de la solución. Por otro lado, si tuviéramos aquí la solución, supongamos que la marcamos de una manera ideal aquí, sabríamos que si la trazamos la tangente en T a esta, esa tangente va a representar el eje radical de las dos circunferencias. Claro, ese eje radical corta a la recta R en este punto X. Y claro, se cumple que xt al cuadrado es la potencia de x respecto a esta circunferencia, pero también lo es respecto a la otra. Lo cual significa que como la otra tiene que ser tangente en R, la distancia xt tiene que ser igual a la distancia xt', que va desde este x hasta el punto de tangencia de la segunda recta de la circunferencia segunda solución con R. Luego entonces esta distancia ct la hemos traído aquí y hemos tenido el t'. Conocido el t', tenemos ya el punto de tangencia y tenemos la recta tangente, pues no hay más que hacer aquí una perpendicular y en su corte con esta recta tenemos el centro de la solución. No habría más que pinchar aquí y trazar la circunferencia, que sería tangente en t a esta y tangente en t' a la recta dada. O sea que repito, si conozco el punto T y este es el centro, en esta recta está el centro de la solución. Se sabe que cuando tenemos dos circunferencias tangentes, el punto de tangencia se encuentra sobre la recta siempre que une los centros. Entonces, si esta es la que me dan y esta es la solución, la tangente aquí, a la de partida en ese punto T, es también tangente a la otra y a su vez es eje radical de las dos. Por eso esta recta sería el eje radical de las dos, que
que corta la recta dada en un punto X. La distancia xt al cuadrado representa la potencia de X respecto a esta circunferencia, pero como la otra, y también respecto a la otra, solución, y como la otra tiene que ser tangente a R, pues la distancia xt tiene que ser igual a xt', es decir, que esta distancia tiene que ser igual a esta. Por eso, esta medida la hemos puesto aquí y hemos sacado el punto t'. Por t' hacemos perpendicular a la recta R, y en su corte con la recta OT prolongada tenemos el centro de la solución buscada. Ejercicio número 7. Dado un triángulo de vértices A, B y C, representar las tres circunferencias que, siendo tangentes entre sí, tienen a los vértices del triángulo dado por puntos de tangencia. Entonces se dan los datos AB igual a 3, AC igual a 4 y BC igual a 3,5. O sea que a mí ahora lo que me dan es un triángulo ABC y esos puntos A, B y C son los de tangencia de tres circunferencias que hay que determinar cuyos centros desconocemos. O sea que en esta figura, supuesto el problema resuelto, supongamos que estas son las tres circunferencias, estos tres puntos son los centros de las mismas, pero si nosotros unimos este centro con este punto es uno de los vértices del triángulo dado. Si unimos este con este punto de tangencia es otro vértice del triángulo dado, y si unimos este con este es otro. Es decir, que el triángulo dado es este que aparece aquí marcado en azul más finito. Estos serían los vértices A, B y C que nos dan. Este sería el A, este sería el B y este sería el C. Y entonces, esos son los puntos de tangencia. Entonces, de lo que se trata es de hallar los centros de las soluciones que les podemos llamar M, N y P. Esos puntos M, N y P son los que queremos hallar. Entonces, vamos a ver un procedimiento. Aquí se da una nota explicativa y es que dice que el circuncentro del triángulo ABC es centro radical de las tres circunferencias. Obsérvese que si yo aquí hago perpendicular a este lado, que si yo hago perpendicular a este lado y que si hago perpendicular a este lado, tengo este punto que sería el centro radical de estas circunferencias. Bien. Entonces, si este punto, su potencia respecto a las tres es la misma, puesto que esta distancia es igual a esta e igual a esta, pues resulta que este punto es el centro de una circunferencia que pasa por A, por B y por C. De ahí el comentario del enunciado. Luego este punto es el circuncentro del triángulo ABC. Conocido este punto, circuncentro del triángulo ABC, no hay más que unirlo con el vértice A y sabemos que esta recta es perpendicular a MN. Luego, dicho de otra manera, MN, o dicho de otra forma, la recta en la que están los puntos M y N, es perpendicular a esta recta trazada por A. NP es la perpendicular a esta recta trazada por B. Y MP es la perpendicular a esta recta trazada por C. Por tanto, basando ya y calcando los datos del enunciado a una figura de resolución, este es el triángulo de partida. Según el análisis anterior, nosotros lo primero que hacemos es hallar el circuncentro de este triángulo. Para hallar ese circuncentro hallamos la mediatriz de este lado, la mediatriz de este lado, concurre en este punto por el que pasará la mediatriz del tercer lado. Este es el circuncentro. Una vez que tenemos el circuncentro hallado, vamos a volver a calcar la solución para dejar las líneas auxiliares en su menor cantidad. Una vez que tenemos el circuncentro, que insisto, hemos hecho las mediatrices de cada lado, unimos este circuncentro con el vértice A del triángulo. Tenemos esta dirección. Pues yo sé que hay dos centros de la circunferencia que están en la perpendicular a esa dirección trazada por A. Si uno el circuncentro con este vértice del triángulo y hago una perpendicular a esa dirección, sé que en esta recta están también los centros de dos circunferencias. Y si uno este con este, hago aquí otra perpendicular y sé que en esta se encuentran los centros de las otras dos. Luego entonces estos tres puntos de corte de las parejas de rectas concurrentes son los centros de las soluciones. Entonces no habría ya más que trazar con centro en este punto una de las circunferencias, que evidentemente pasará por este. Esta sería una de las soluciones. Con centro en este punto trazar la otra circunferencia, que sería esta. Y con centro en este punto trazar la tercera. Y esas son las tres circunferencias, de las cuales nosotros lo que conocíamos eran estos tres vértices de este triángulo, que eran los puntos de tangencia entre cada pareja de circunferencias tangentes entre sí.
Ejercicio número 8. Dados tres puntos A, B y C, donde A y B son centros de dos circunferencias de radios 2 y 3, respectivamente, trazar la circunferencia que pasando por C sea tangente a las dos circunferencias descritas. Me dan los datos de AB igual a 4 centímetros, de BC igual a 5 y de AC igual a 3. Con los tres datos de un triángulo, de los lados de un triángulo, construimos el triángulo. Tenemos los puntos A, B y C, con centro en A y radio 2 trazamos un arco, con una circunferencia, y con centro en B y radio 3 trazamos la otra. De lo que se trata es de hallar una circunferencia que sea tangente a estas dos y que además pase por el punto C. Una vez que hemos posicionado los datos, vamos a calcarlos de nuevo para tener, digamos, solamente lo que nos interesa, puesto que existe una gran cantidad de líneas en este ejercicio. Entonces, de entrada tenemos un punto y dos circunferencias. Y lo que queremos ahora es hallar la circunferencia que pase por el punto y sea tangente a las dos dadas. El procedimiento va a consistir en establecer una inversión de centro en este punto y razón de inversión genérica cualquiera. Si nosotros queremos tomar una razón de inversión cualquiera, vamos a tomar la potencia de este punto respecto a una de las dos circunferencias. Por ejemplo, respecto a la pequeña. Para ello, simplemente hacemos la tangente desde C a la circunferencia pequeña y este sería el radio de una circunferencia de autoinversión que hace que la inversa de la circunferencia de menor tamaño sea ella misma. Luego, esta circunferencia que acabamos de obtener es la circunferencia de autoinversión en una inversión de centro del punto C y razón K, tal que este radio es la raíz cuadrada de esa razón de inversión, siendo el radio, ya digo, el segmento de tangente obtenido al trazar desde C la tangente a una de las circunferencias dadas. La figura inversa de esta circunferencia es ella misma. Bien, la figura inversa de esta segunda circunferencia va a ser otra circunferencia que, puesto que en este caso no pasa por el centro de inversión, y para hallarla sabemos que por cortar en este caso va a pasar por estos dos puntos, la figura inversa, y ahora, por ejemplo, tomamos este radio, esta recta CB, y hallamos el inverso de uno cualquiera de los puntos, por ejemplo, el inverso de este punto X. Para ello haríamos la tangente a esta circunferencia de autoinversión, bajaríamos aquí perpendicular y este sería el punto X' inverso de X. La circunferencia que pasa por X' y por estos dos puntos, la vamos a materializar aquí, sería la figura inversa de esta circunferencia. Si a esta le llamamos C'1, esta circunferencia que tenemos aquí sería C'1. Bien, una vez que tenemos las dos circunferencias, esta que es inversa de sí misma y esta que es inversa de la otra circunferencia aportada, no habría más que trazar una de las posibles tangentes comunes entre estas dos circunferencias. Por ejemplo, supongamos esta tangente común que marcamos aquí, sería una de las tangentes exteriores. Hallaríamos la inversa de esta tangente, que será una circunferencia que pase por el centro de inversión, y esa circunferencia inversa, ya digo, de esta tangente va a ser la solución del problema. No lo vamos a hacer en este caso para no complicar más la figura, puesto que ya se ha hecho en un caso anterior esta misma fase final. Una vez obtenida una tangente común, hallar la inversa de una recta se remite a ese tipo de trazado y terminaría así la resolución del caso, consiguiéndose una circunferencia que pase por el centro de inversión, que sea tangente a esta circunferencia y que sea tangente a esta otra. Se puede observar que el inverso del punto de tangencia se va a encontrar, de este punto de tangencia se va a encontrar en esta recta, en este caso, y en esta otra se va a encontrar en esta recta, uniendo este punto de tangencia con el centro de inversión. Es decir, prolongaríamos aquí y tendríamos que este sería el punto de tangencia inverso de... Perdón, este punto tendría este por inverso, o sea que el inverso de este sería este y el inverso de este punto sería este. Luego entonces la circunferencia, su aspecto, para que se pueda ver, o sea, obsérvese que esta parte de esta circunferencia tiene por inversa esta parte, y lo mismo, esta parte de esta circunferencia tiene por inversa esta otra. Luego este punto su inverso es este y este punto su inverso es este. Luego por este punto, por este y por el centro de inversión pasaría la solución. O sea que en este caso no habría mucha complicación, simplemente hallando la mediatriz de este segmento y la mediatriz de este otro. Aquí tendríamos el centro, luego la solución sería una cosa de este estilo. Esta que marcamos aquí, que vamos a marcar ahora en un color verde para diferenciarlo, esta sería la solución. Insisto que la obtención de la figura inversa de esa tangente común
es la solución que estamos marcando aquí para que se vea. En este caso, si esta es la tangente común, este punto de tangencia se conserva. Como esta figura tiene por inversa ella misma, este punto tiene aquí su punto de tangencia en la solución. Y lo mismo aquí, este punto tiene como figura punto inverso en la circunferencia inversa, que es esta, en este. Luego la circunferencia inversa pasa por este punto, por este y por este, que es ya un problema vulgar de trazado de circunferencia tangente a tres circunferencias.